Bueno, ¿cómo les va? Estamos con un nuevo video, esta vez relativo a la unidad 4, que pone en el centro el problema de las naciones y el nacionalismo a fines del siglo XIX. Esta es unidad más breve que la anterior y que la posterior. Por cierto, tiene a dos autores, que son Hobsbawm y Hastings. Los dos son ingleses. A Hobsbawm ustedes ya lo conocen, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, que incluso llega hasta el siglo XXI, fallece en el 2012, y Hastings, por el contrario, es alguien que tiene una formación diferente, es un teólogo, ¿sí? Es un cura católico, es alguien que ha misionado por el África y que después, por la peripecia de la vida, termina dedicándose a la academia, impartiendo clases de teología. El texto puntualmente que ustedes tienen que ver hoy es un libro que él publica en 1991 y debate con unas conferencias que da Hobsbawm en 1985 en una universidad de Belfast. Esas conferencias derivan en un libro 6 años después, que es el que tengo en mis manos, que es Naciones y Nacionalismo desde 1780. Ese libro no es el que ustedes tienen que leer de Hobsbawm, sino su capítulo de la era del imperio, ¿sí? Del cual ustedes tienen que leer el capítulo 6, que sintetiza ese problema que, bueno, en este otro libro de 200 páginas aparece con mayor extensión. Entonces, ustedes tienen un autor Hobsbawm, con el que conviene empezar esta unidad leyendo, cuyo texto es de 1987, pero que está basado en las conferencias de 1985, que después se van a publicar en 1991, y una respuesta en un texto también dedicado a este problema, del cual ustedes leen el capítulo 1, la construcción de las nacionalidades, que es de 1991, que conoce esas conferencias, aunque todavía no se hayan editado como libro. El problema central requiere algunas advertencias. Acá hay énfasis distintos en Hobsbawm y en Hastings. Mientras Hobsbawm muestra las discontinuidades, es decir, las rupturas que implican transformaciones que hacen al problema un problema absolutamente novedoso, por el contrario, en Hastings lo que se pone en el centro son las continuidades de ese fenómeno. Y yo diría que para ordenar las lecturas y ordenar todas estas conceptualizaciones es necesario distinguir tres términos que no obstante aparecen entrelazados, que en algunos casos pueden aparecer primeros unos, después otros, pueden variar su orden, su encadenamiento, pero que son distintos, aunque siempre se combinan, que son nación, nacionalismo y Estado. Para Hobsbawm es el Estado el que tiene una primacía en la construcción de la nación. En cambio, para Hastings, esta nación antecede al Estado y lo termina conformando. Ahora bien, el problema inicial en Hobsbawm no es ni el Estado ni la nación en sí mismo, sino el nacionalismo. Nacionalismo como fenómeno novedoso surge a fines del siglo XIX y es parte de esa política de democratización de Europa, pero en un lugar muy diferente al que le cabe al movimiento obrero, que brega por esa política de democratización, de ampliación democrática que le permita ir a elecciones, llegar al Parlamento y finalmente aspirar al gobierno por esta vía. Por el contrario, el nacionalismo primigenio, el nacionalismo que se forma en este tiempo, antes de nacionalismo en 1830 se hablaba de principio de nacionalidad, el término que se inventa a fines del siglo XIX es un término que está apropiado por la derecha, que funciona como un contrapeso en el sistema político de ese movimiento obrero en ascenso y también como un sucesor que disputa en el terreno de la burguesía con el liberalismo que empieza su crisis. Y por supuesto que esto no coincide solo con la política de la democratización, sino que también con el fenómeno imperialista. ¿Sí? El fenómeno imperialista que lleva a los estados más desarrollados de Europa, a competir entre sí
por los mercados del mundo, exportando capitales a través del capital monopólico, el capital financiero, y que instala con fuerza el fenómeno del nacionalismo. En ese sentido, el autor Hobsbawm señala 4 aspectos muy importantes a tener en cuenta de este nuevo nacionalismo. Uno primero, que ya lo señalamos, que es su apropiación por la derecha, lo cual sería algo singular, porque en realidad el protonacionalismo que arranca desde la Revolución Francesa es un fenómeno más bien relacionado con la izquierda, y acá es la derecha el que se apropia de ese fenómeno para combatir con el movimiento obrero organizado y su socialismo. El segundo fenómeno es que este nacionalismo tiene una idea de independencia absoluta, ¿sí? Mientras el nacionalismo anterior, o el protonacionalismo, mejor dicho, hablaba de una autodeterminación, ¿sí? De una cierta autonomía, podía plantear, el problema se va planteando cada vez más de un modo radical como una independencia absoluta. El tercer fenómeno es que no solo aspiran a tener una nación, un Estado-nación, los grupos que están asentados en un territorio que tiene una viabilidad económica, institucional, sino cualquier grupo que se considere una nación. Lo cual indicaría, por supuesto, esto hay que ponerle reparos, pero lo cual muestra una expansión del fenómeno nacionalista, en el sentido de la aspiración de constituirse como un Estado nacional separado y propio. Y una cuarta cuestión es que este fenómeno se constituye en términos étnicos, culturales y sobre todo lingüísticos. Es decir, que es la lengua la que le termina de dar unidad a este grupo nacionalista. Un ejemplo de ello es el irlandés. Irlanda del Sur, la isla de Irlanda, se va a separar a partir del siglo XX de Gran Bretaña y conformarse, como lo es al día de hoy, en una nación propia, en un país propio e independiente. En este proceso de separación, el nacionalismo de ese país va a descubrir el gaélico, una lengua que en la ruralidad irlandesa, dice Hobsbawm, ya no se hablaba, una lengua celta que estaba antes de la llegada de los ingleses a la isla, que habían impuesto ese lenguaje, pero que en su constitución, como un nuevo fenómeno, entonces va a redescubrir el gaélico. Lo mismo podríamos decir, de un modo más extremo, del sionismo. El sionismo que plantea a fines del siglo XIX formar un Estado para el pueblo judío, algo que en principio era un planteo de una minoría intelectual, va a recuperar una lengua que estaba en absoluto desuso, que es el hebreo, en desmedro del yiddish, que era la lengua que se utilizaba más en el este de Europa, donde más judíos se encontraban. ¿Y por qué no toma el yiddish? Bueno, dice Hobsbawm, porque el yiddish estaba más asociado al movimiento obrero de izquierda, contestatario, radical, y en pos de aunar diferentes tendencias, diferentes clases sociales en este proyecto de nación, el hebreo permite cierta neutralidad, pero también como lengua tiene que ser readaptada, ¿sí? Transformada para poder ser utilizada en las nuevas condiciones. Entonces, allí tenemos el problema del nacionalismo presentado en grandes rasgos. Acto seguido, Hobsbawm va al centro de nuestro problema, que es señalar, a través de una cita que toma de un gobernante polaco, que es un gobernante posterior a la Primera Guerra Mundial en Polonia, el cual afirma que es el Estado el que constituye a la nación y no al revés. Por supuesto que siempre es difícil decir qué está primero, y esto nos remite de algún modo al problema del huevo y la gallina, ¿sí? ¿Quién puso primero el huevo, la gallina, o el huevo antecedido a la gallina de donde nació, etcétera? Bueno, es el dilema del huevo y la gallina. Pero lo que quiere Hobsbawm señalar, poniendo atención en el Estado, es decir, que es el Estado el que tiene los recursos para construir la nación como tal.
¿sí? Que sin el Estado estos grupos nacionalistas no pueden construir la nación, como lo demuestran situaciones concretas, donde los grupos nacionalistas iban con sus planteos al campesinado y el campesinado no entendía nada, ¿sí?, de esta situación, porque en realidad su lealtad, la lealtad de estos grupos campesinos, de estas poblaciones, era más bien aldeana. Había una idea de patria, pero que no era la idea de patria que tiene el nacionalismo moderno. Era una idea de patria basada en una relación cara a cara. Todo el mundo se podía ver, conocer. En cambio, la nación, cuando es más amplia, tiene una idea de nación, de patria, digamos, de nueva patria, por así decirlo, imaginaria. Es decir, que no se puede basar en un vínculo cara a cara porque comprende una diversidad de sujetos y de geografías, por supuesto, muy relevante. Entonces, esta idea de una nación imaginaria es central y quien la puede imponer es el Estado. Y para eso sus recursos son centrales. Sus recursos, en tanto, en principio el Estado en un territorio tiene que unificarlo. Y lo tiene que unificar comunicándolo. Entonces, por ejemplo, las vías férreas para comunicar algo y para que lo que ocurre en una punta de ese país tenga rápido conocimiento de lo que ocurre en otra. No había internet, no había WhatsApp, por supuesto, y todas las comunicaciones no eran instantáneas como son hoy en día, sino que había que comunicarse y el Estado tiene los recursos para llevar adelante esas comunicaciones, los recursos de comunicación, los recursos férreos, las burocracias estatales, y centralmente tiene la escuela, ¿sí? La escuela como un dispositivo que permite construir la nación. Ahora, ¿por qué el Estado tiene que construir la nación? Porque lo necesita, ¿sí? ¿Y por qué lo necesita? Bueno, porque el fenómeno capitalista, ¿sí?, y más aún en su etapa imperialista del fin del XIX, va aunando, los territorios, va generando competencias por los mercados, y los países, tanto para protegerse como sobre todo los dominantes para competir con sus adversarios, tienen que construir una nacionalidad, una idea de sentido común, ¿sí?, de pertenencia común, de lealtad común, constituyendo el ciudadano. El Estado-Nación entonces ciudadaniza, construye ciudadanos del Estado que tienen que tener una lealtad sobre todas las cosas a ese Estado. Por supuesto que este fenómeno muchas veces se hace en relación a un fenómeno religioso, pero implica una nueva religión cívica, ¿sí? En ese sentido, para cualquier sociólogo resulta fundamental leer a Durkheim y ver cómo piensa ese fenómeno, ¿sí?, en sus escritos políticos, en sus textos relativos a la educación para Francia, para la Tercera República, la Francia de fines del siglo XIX. Hobsbawm, después de esta apreciación más general, avanza en dos apartados en los que distingue el nacionalismo como un hecho de grupos, de pequeños grupos, en principio, a el nacionalismo de un Estado. Es decir, va avanzando sobre esta caracterización. El nacionalismo como un hecho de grupo es un fenómeno urbano de clases medias que buscan a través de este fenómeno un ascenso y que compiten, a su vez, en términos discursivos y políticos, con el movimiento obrero, que no obstante también tiene que empezar a pensar con sus partidos socialistas el fenómeno nacional. Tal es así que todos los teóricos importantes del marxismo empiezan a pensar la cuestión nacional, a la cual le suelen dedicar una obra o una parte significativa dentro de sus escritos. Entonces, este primer nacionalismo es un nacionalismo de grupos pequeños, ¿sí?, que en algunos lugares tienen más éxito, menos éxitos, que en algunos lugares incluso llegan a entrelazarse con la cuestión religiosa, ¿sí?, como es el caso de Irlanda, ¿sí?, donde a su vez que se descubría el gaélico, la identidad católica funcionaba como algo constitutivo de la identidad irlandesa, en tanto y cuanto ese catolicismo lo diferenciaba del protestantismo británico, ¿sí?, de la iglesia anglicana. Entonces, ese fenómeno adquiere características propias, pero en muchos casos es un fenómeno más bien de grupos pequeños asentados en estas ciudades, que a medida que avanza en muchos casos tienen que también
darle caso a ponerle el oído, digamos, a las demandas sociales. ¿Sí? Ese sería nuevamente el caso irlandés, donde hay líderes socialistas que también son, como James Connolly, líderes nacionalistas. Es decir, en ese sentido, Hobsbawm señala, bueno, el nacionalismo es algo que se tiene que tomar como un cóctel y no como una bebida solo. Un cóctel es algo que mezcla líquidos, ¿no? Mezcla líquidos y da una bebida particular. Bueno, lo mismo pasa con el nacionalismo. El nacionalismo político sin demandas sociales, sin encarar demandas sociales importantes, más masivas, bueno, tiene un gusto muy insípido y lo toma muy pocas personas. Para hacerlo atractivo lo tenés que mezclar con otras cosas y te lo podés beber con ganas. Esta sería la idea. Y allí en el texto también diferencia el nacionalismo de estos grupos de el nacionalismo del Estado. El nacionalismo del Estado, como decíamos, es una necesidad. Y es una necesidad que viene dada por este avance del capitalismo, por este avance de la competencia, los cuales los estados bregan en construir, los estados más desarrollados, y para eso el dispositivo de la escuela resulta fundamental. Sobre la necesidad de este nacionalismo y sobre su éxito nos habla mucho la Primera Guerra Mundial, porque efectivamente en la Primera Guerra Mundial los habitantes de esos territorios, de esos países, van a luchar atrás de su bandera, ¿sí? Y van a luchar entonces en tantos ciudadanos. Entonces, eso fenómeno nos muestra que hay una lealtad nacional que se venía construyendo en los últimos 30, 40, si se quiere 50 años, que ha sido muy exitosa, digo, estas décadas como el momento donde se enfatiza esta construcción, que ha sido exitosa en tanto y en cuanto la lealtad de los sujetos responde a su Estado. Ustedes piensen que Francia y Alemania, que combaten entre sí en bandos diferentes, tienen en sus ejércitos un grueso de población obrera. Esos obreros recalaban en organizaciones socialistas que antes de la guerra decían que no había que ir detrás de sus estados nacionales porque era una guerra entre capitalistas, de las cuales el movimiento obrero, que no tenía fronteras, no tenía nada que ver. Bueno, esta aspiración, esta intención, efectivamente se rompe con la Primera Guerra Mundial cuando los propios partidos socialistas de estos estados, con algunas excepciones en Europa, sí, pero el grueso corre esta suerte, se alinean detrás de sus estados nacionales en pos de la guerra. Y ahí se demuestra el éxito de esta construcción nacional y su necesidad para mandar al ciudadano, al soldado ciudadano a la guerra. Por supuesto, este no es un fenómeno acabado, este fervor patriótico que sobre todo al principio de clases medias, pero que también abarca a los sectores de trabajadores, obreros, manuales, es algo que va a entrar en diferentes etapas y que va a perder cierta atracción en tanto y en cuanto, como pasa en toda la guerra, empiecen a llegar los muertos, y tengamos en cuenta que esta guerra, que se conoció en principio como la Gran Guerra, es una guerra que cuenta los muertos por millones, millones y millones, y bueno, eso tiene un gran impacto en sus sociedades, y también ese proceso, su desarrollo, le va a dar otras oportunidades a los partidos socialistas, sobre todo aquellos que se siguieron distanciando de la actitud de sus estados nacionales frente a la guerra. El caso de los rusos, un estado nacional que es un estado basado en una idea de lealtad religiosa, en tanto el zar, como ya habíamos visto en otros videos, es una representación del dios en la tierra, es su, por así decirlo, su delegado. Bueno, también esos estados empiezan a construir, ¿sí?, una idea de nacionalidad más abarcadora para poder llegar a buena parte de las clases trabajadoras, sobre todo en las ciudades, pero esas lealtades muy precarias, digamos, en el caso de Rusia, ya lo vamos a ver con la unidad siguiente dedicada a la Revolución Rusa, se empiezan a romper cuando los millones de campesinos que habían ido a la guerra empiezan a morir en el frente de batalla. Y esto va a dar una oportunidad a aquellos que habían sido neutralistas frente al conflicto, ¿sí?, que se habían distanciado de la posición guerrerista de sus estados nacionales, como los bolcheviques, de
incidir en la historia, y vaya si lo hicieron. Entonces, este sería en líneas generales el planteo de Hobsbawm. El nacionalismo es un fenómeno novedoso, ¿sí? Y como tal no tienen parangón. De hecho, el término nacionalismo se inventa en este proceso de fines del siglo XIX, y es el Estado el que tiene una primacía en la construcción de la nación moderna. Por el contrario, Hastings, como ya lo anticipamos, es alguien que va a señalar no tanto la ruptura, sino la continuidad. Y en ese sentido va a discutir con las conferencias de Hobsbawm y con otros textos que Hobsbawm toma para sus conferencias, que se aunan en una escuela que denomina Hastings modernista, ¿sí? La idea de que la modernidad tiene un lugar central en la construcción de la nación es puesta en jaque por esta mirada, que en principio recurre a los medievalistas, a ciertos autores medievalistas, que encuentran la nación, ¿sí?, una forma de nación ya constituida a finales del medioevo. Particularmente, Hastings cree que el ejemplo, considera, si lo prueba, paradigmático de construcción de la nación es el ejemplo inglés, donde este término aparece, ¿sí?, por primera vez, y no solo aparece, ¿sí?, porque puede haber aparecido en otros lugares, sino que cobra cierta fuerza dentro de su población. Y este fenómeno sería un fenómeno que iría desde el siglo XIV al siglo XVI. Y ya en el último tercio del siglo XVI sería un fenómeno ciertamente cristalizado, ciertamente consolidado. ¿Y con qué tiene que ver este fenómeno? Tiene que ver con la importancia de una lengua que se escribe. Y ahí hay una diferencia con Hobsbawm. Él señala que Hobsbawm apunta a una lengua hablada, sobre todo cuando muestra el peso de lo lingüístico, y él quiere mostrar que en la nación el peso sobre todo de una lengua escrita, ¿sí? La nación como unidad de etnia, cultura, territorio, ¿sí?, puede mostrar esa unidad, puede fortalecerla con un texto escrito que canonice la lengua. Es decir, que muestre una homogeneidad de la lengua, que permita que esa lengua se aleje de muchas disparidades regionales, ¿sí?, aldeanas que puede tener, y pueda convertirse en un todo homogéneo. En el caso del inglés, ese texto fundamental es la Biblia. Ahora bien, uno diría, bueno, pero la Biblia no es inglesa. En realidad, la Biblia viene de mucho más atrás. Pero lo que muestra el autor es que en las traducciones que se dan del latín al inglés, empieza a aparecer el término nación, ¿sí? Y uno diría, bueno, esto seguiría siendo algo poco relevante en tanto y en cuanto los que leen son muy pocos. El clero, por supuesto, cumplía las veces de intelectualidad, tenía ese papel intelectual en la sociedad medieval, que la aunaba, que la unía. En ese sentido, lo intelectual es algo importante, ¿no? Le da un principio de unidad, ¿sí? Le ofrece una moral a la sociedad. Bueno, él dice, si bien la mayoría de la gente podía ser analfabeta, lo cierto es que iban a misa y escuchaban estas misas, y allí aparecía de modo recurrente la idea de lo que hoy es Inglaterra constituye una nación, ¿sí? Es una unidad territorial, étnica, con un gobierno común y con una identidad común, y aparecía la idea de que el mundo era un mundo de naciones. Aunque en los otros países a los que se refería esto no se entienda como tal, aunque sus poblaciones no puedan entender en principio, en el siglo XIV, XV, XVI, lo que era una nación, porque era un concepto que les parecía extranjero, esta idea traducida de este modo singular va a prosperar en Inglaterra. En otros territorios también esto aparece, ¿sí? Pero en principio, hasta que la imprenta no empieza a masificar la lectura, ¿no?, empiece a masificar los libros, estas traducciones de la Biblia en otros lugares, como puede ser Cataluña, no van a prosperar, y en cambio sí lo hacen en Inglaterra. Y una muestra de ello es la gran cantidad de Biblias traducidas
así que se encuentran a partir del siglo XIV. Entonces, en el siglo XVI ya hay una idiosincrasia en el pueblo inglés, ¿sí? Que es un pueblo católico, ¿sí? Sobre esta idea de que ellos ya son una nación, ¿sí? Y esa idea tiene un indicador más general, que es que grupos relativamente considerables de la población, aunque no sean la totalidad, aunque incluso no sean la mayoría, pero sí son minorías muy relevantes, se consideran a sí mismos nación. Grupos que están ubicados dentro de los sacerdotes, dentro de los universitarios, dentro de los comerciantes, ¿sí? En fin, sobre todo en las ciudades, pero también en áreas rurales, que se consideran una nación, que tienen una idiosincrasia de razón. Entonces, el planteo de Hastings es, si así lo consideran, ¿por qué el historiador lo va a rechazar? Y en ese sentido, como decíamos, el texto escrito es fundamental, ¿sí? Para producir este fenómeno, que después a lo largo del tiempo continúa, pero que entonces ya tiene un antecedente importante en el pasaje entre el medioevo y la historia moderna, ¿no? Ya a fines del 1500 esto tiene una relativa consolidación. Y mostraría también las diferencias que tiene Inglaterra y explicaría en buena medida, uno podría colegir, uno podría inferir el porqué de su desarrollo, ¿sí? Su desarrollo comercial, económico, su desarrollo parlamentario, el desarrollo de su burguesía, el desarrollo de sus ciudades. Bueno, es parte de un mismo fenómeno donde la nación cumple un rol muy trascendente. Este fenómeno después se expande a otros territorios, como puede ser Holanda, España, etcétera, etcétera. Más tardíamente, bueno, Francia, más tardíamente Italia y Alemania, pero tiene en un principio un modelo, ¿sí? En Inglaterra. Y por supuesto, la revolución industrial más adelante muestre su éxito, y de ahí que muchos otros protopaíses empiecen a pensar en tomarlo para formar una nación. En ese sentido, el autor no dice que la nación sea una puerta de entrada a la modernidad, ¿sí? Muchas veces también puede ser una puerta de salida de la modernidad, y en realidad lo que quiere mostrar sobre todo es que no hay una relación que haya que hacer necesariamente entre nación y modernidad, ¿sí? Una cosa puede estar antes o después, y por eso no hay una relación de causalidad clara entre nación y modernidad. En ese sentido, el autor finalmente llega al siglo XIX, efectivamente, y ahí plantea que existe a fines del siglo XIX un nacionalismo de nivel 2, lo llama de ese modo, ¿sí? Un nacionalismo de nivel 2, ¿sí? Que implica que se da por una presión tanto externa, es decir, una presión de otros países que presiona sobre determinados territorios que se tienen que construir sobre nacionalidades. Muchas veces estos territorios se construyen como nacionalidades, digo, en base a nacionalidades a su vez diversas. Es el caso de Suiza, se construye un Estado-nación con nacionalidades diversas y es exitoso, como nos mostraría Suiza hasta la actualidad. En otros casos, bueno, este proceso está lejos de ser exitoso, como puede ser el caso de España, ¿no? Donde tenés catalanes, vascos, en menor medida también en Galicia, bueno, fenómenos independentistas y separatistas que no reconocen al Estado español. Y también tenés no solo una presión externa en términos de la constitución del fenómeno del siglo XIX, sino también una presión interna que tiene que ver con el dinamismo de una etnia. Y para esa etnia ser dinámica, tiene que tener un texto escrito que sea fundamental, que canonice la lengua, porque esa identidad cultural propia de una etnia es algo que viene determinado por su capacidad de trasladar en un escrito relevante ese lenguaje y esas costumbres que se hace eco ese lenguaje. En ese sentido, ustedes verán que, bueno, con esto de nivel 2, Hastings quiere señalar que efectivamente hay un vuelco en el proceso,
pero su énfasis no está dando en la ruptura, sino en la continuidad. ¿Por qué la importancia de la Biblia? Bueno, Hastings lo trata de probar permanentemente en tanto texto escrito muy relevante. Por supuesto que su adscripción religiosa es fundamental, como también él dirá que es fundamental la adscripción al marxismo en Hobsbawm, en el sentido del modo que explican el problema. A mí, por ejemplo, en la lectura de Hastings me llamaba la atención que no citara a Shakespeare, ¿sí?, en este capítulo, ¿sí? Shakespeare, si bien es posterior a esas ediciones de la Biblia, bueno, es un autor canónico, ¿sí?, de lengua inglesa, como puede ser El Quijote en lengua española, ¿sí?, como un texto de referencia, como puede ser en un plano local nacional nuestro el Martín Fierro, y en ese sentido, para la constitución de la lengua inglesa es fundamental Shakespeare, y sería interesante explorar ahí las ideas de nación que surgen. Pero bueno, esto no es el caso de Hastings, porque Hastings lo que quiere mostrar es precisamente que la religión cumple un papel muy importante, la religión católica, y da origen a la primera nación del mundo, la primera nación europea, que inaugura esta problemática nacional. Bueno, en fin, como todas nuestras clases y todas nuestras unidades, se trata de instalar controversias, debates entre dos autores. Por supuesto, como siempre señalo, esto es un auxilio, ¿sí? Es un auxilio, si se quiere, precario, ¿sí?, en el sentido de que es muy sintético, que no puede suplantar de ningún modo al texto, pero que junto a las guías de lectura que ustedes tienen los va a ayudar esta semana para poder avanzar en el texto, y la semana que viene, con el encuentro en vivo que vamos a tener el día jueves, vamos sin duda a poder seguir debatiendo los pormenores de la cuestión. Así que bueno, los despido y nos vemos el jueves próximo en vivo y en directo. Chao.